En este video veremos la transformación de un viejo vertedero abandonado desde hace 100 años en un yate legendario, completamente funcional, algo que, sinceramente, es imposible que hayas visto antes. No va a ser un simple yate, sino una embarcación preparada para competir en cualquier regata o realizar travesías marítimas largas, e incluso afrontar aventuras peligrosas en medio del océano. El chico se llama Leo y desde siempre ha sentido una gran pasión por el mar, la navegación y los barcos. Su amor por ellos no se limita solo a navegar o disfrutar de un paseo, también posee un talento enorme para construir embarcaciones. Como se suele decir, tiene unas manos de oro. En este video descubrirás que realmente es un maestro lo que hace. Adora la madera y cuida cada pequeño detalle que se une para dar forma al yate con el que sueña. Pero lo que más lo distingue es su espíritu aventurero, tan fuerte que roza la locura. Y fue eso lo que lo llevó a comprar literalmente un montón de chatarra. Incluso el dueño del astillero, que veía ese casco abandonado todos los días, nunca se atrevió a comprarlo, pero Leo sí lo hizo. Y lo más sorprendente es que lo adquirió por $1. Decidió entonces transformarlo en un yate como nunca se había visto. Una idea completamente loca, pero que valía la pena por la aventura y por romper con lo establecido. Veamos juntos si realmente será capaz de transformar esas viejas tablas de madera en un yate completo. Este barco se llama Tally y fue construido en 1910, es decir, hace más de 100 años. Es literalmente más antiguo que muchos países actuales, por lo que su diseño se considera ya histórico. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la madera se deterioró completamente y ya no servía para nada. En sus tiempos de gloria, este yate ganó un importante premio en una de las regatas más prestigiosas del mundo. Era toda una leyenda. Pero nada dura para siempre. Tras permanecer abandonado durante décadas, acabó en muy mal estado. Sin embargo, nuestro protagonista decidió devolverle su antiguo esplendor y rescatar su valor perdido. Cuando fue a verlo, el barco estaba firmemente sostenido por grandes columnas de madera, ya que no fue diseñado para permanecer en tierra firme. Si se dejaba sin soporte, se habría inclinado de lado y su estado sería aún peor. Pero al mismo tiempo, esas columnas le brindaban mayor seguridad para poder trabajar en él con tranquilidad. Y esto se debe a que, cuando trabaja dentro o cambia las tablas, el yate debe estar completamente estabilizado, al 100%, para evitar cualquier accidente o error que pueda poner en peligro el trabajo o la seguridad. Al mismo tiempo, eso ayuda a prevenir grietas o deformaciones, especialmente porque el barco ya está en un estado muy delicado. De hecho, el yate está realmente deteriorado. La madera está podrida, la mayoría de las tablas del casco están dañadas por la sal del mar y la humedad, y tanto los clavos como las piezas metálicas están completamente oxidadas. No se trata de exagerar, esa era la condición real del barco. Si miras de cerca, verás grietas muy graves en el casco, que es precisamente la parte fundamental que sostiene todo el yate desde abajo. También se pueden ver grandes agujeros, costillas rotas desde el interior, madera carcomida y una base totalmente destrozada. Y por supuesto, el motor era tan viejo que ya no funcionaba. En este punto, cualquiera se habría rendido y habría abandonado el proyecto. Pero no Liu. Lo que hizo fue trasladar el yate a un espacio más grande donde pudiera trabajar con mayor comodidad. Como sabían que el proceso iba para largo, reforzaron la estructura con nuevas y más resistentes columnas de madera. Después, comenzaron a retirar las tablas del primer nivel, que iban a reemplazar por madera nueva y sólida. Efectivamente, la nueva madera llegó poco después. Eran dos grandes piezas, muy largas y de gran grosor, madera fuerte y pesada, hecha para resistir el paso del tiempo. Sin embargo, no querían usarla tal cual, sino unir ambas piezas para crear la quilla del yate, es decir, la parte inferior que forma la base de toda la embarcación. Cada vez que mencione la palabra quilla, en inglés keel, me refiero a esa parte esencial. Usando una grúa, levantaron una de las grandes piezas de madera, la unieron con la otra y las pegaron utilizando pegamento marino, un adhesivo extremadamente fuerte y resistente al agua salada. Es un material tan potente que literalmente fusiona la madera como si fuera soldadura. Una vez que todo estuvo listo, retiraron la vieja quilla que estaba completamente destrozada y lista para ir a la basura y colocaron la nueva,
perfectamente ajustada y nivelada. Debajo de ella pusieron unos bloques de madera para mantenerla elevada del suelo y la aseguraron con un pequeño elevador. Cuando quedó firme y estable, pasaron a las tablas laterales del casco, que también retiraron por completo ya que no podían reutilizarse. Finalmente, trajeron grandes tablones de madera nueva, los mismos que puedes ver aquí, listos para empezar una nueva vida en este yate legendario. Para que sirviera como base del yate y soporte de su estructura, ajustaron cuidadosamente las piezas con la sierra, las colocaron con mucha calma y precisión, asegurándose de que todo encajara perfectamente en su sitio. Como las piezas eran muy pesadas, trabajaban en equipo, ayudándose unos a otros para colocarlas. Luego las fijaron firmemente, utilizando pegamento marino en algunas partes y en otras enormes tornillos y clavos, probablemente los más grandes que hayas visto jamás. El yate necesitaba madera fuerte y extremadamente resistente, por lo que no bastaba con comprar tablones ya hechos del mercado y montarlos sin más. Ellos querían que cada detalle fuera hecho a mano, incluso las tablas. Para garantizar que no hubiera defectos ocultos, decidieron usar madera de roble, un tipo de árbol conocido por su gran dureza y resistencia al agua salada. Es un material que parece un regalo de la naturaleza. Dejaron la corteza exterior del tronco para proteger la madera interna de la sequedad y las grietas antes de cortarlo. Luego, una vez obtenidos los troncos, los colocaron bajo una máquina rociadora de agua que mantenía la madera húmeda para evitar que se secara demasiado rápido y conservar así su buena calidad. También aplicaron un tratamiento protector que evita el ataque de insectos y la aparición de moho, enemigos naturales de la madera. Después, los troncos se cortaron en tablones y se trasladaron a otro taller, donde continuaron trabajando en ellos hasta conseguir unas tablas de una calidad excepcional, hechas completamente a mano. De verdad, una obra artesanal impresionante. Además, las moldearon a su gusto, porque el yate necesitaba medidas y formas muy específicas. Esta fue, sin duda, la mejor manera de conseguir piezas con la calidad, el tamaño y las curvas adecuadas. También fabricaron paneles curvados con una inclinación muy precisa, para que encajaran perfectamente en los laterales del casco. Estas curvas no son solo estéticas, ayudan al yate a cortar las olas con mayor fluidez, reduciendo la resistencia del agua. Así, el barco se desliza por el océano como un pez, lo que ahorra muchísima energía, ya sea que el yate funcione a vela o a motor. En este punto, el equipo seguía retirando todas las partes dañadas que no podían aprovecharse y acto seguido trajeron un enorme tablón de madera maciza al que empezaron a cortar con la sierra, lijar y pulir cuidadosamente, dejándolo listo para ser parte del nuevo cuerpo del yate. Para que la madera quedara completamente lisa y al mismo tiempo no se rayara ni permitiera que el agua se acumulara en las grietas, después de cortar cada tabla y fijarla, tenían que ajustar cuidadosamente los bordes, igualándolos con el resto de las piezas. Ahora estaban trabajando en la base que se colocaría encima de la quilla del yate. Esta parte es, por supuesto, muy larga, del tamaño completo del barco. Como no existe un árbol con esa longitud, tuvieron que construirla a partir de varias secciones. Cortaron todas las piezas, las ajustaron perfectamente entre sí y, cuando terminaron, las trasladaron al yate. Ahí las pegaron con pegamento marino y las reforzaron con tornillos y clavos enormes, de manera que formaran una sola estructura sólida. Luego volvieron a cortar nuevas tablas de madera y comenzaron a dar forma a los diseños. En este punto, ya habían completado todos los elementos estructurales básicos del yate: la quilla, los costados y el armazón principal. Fue un gran paso adelante, un auténtico logro. En la proa del yate, empezaron a darle la forma curva característica, eliminando el exceso de madera y puliendo poco a poco hasta conseguir la silueta deseada. Tras eso, la superficie quedaba áspera y con bordes afilados, así que la lijaron cuidadosamente hasta dejarla suave y uniforme. En la quilla inferior, perforaron una serie de orificios alineados a lo largo de toda la estructura, con distancias perfectamente medidas entre uno y otro. Estas pequeñas aberturas funcionan como canales por donde circula el agua que puede entrar al yate, ya sea por la lluvia o por el mar. Gracias a estos conductos, el agua no se queda estancada entre las costillas del barco, lo que dañaría la madera, sino que fluye de un orificio al siguiente, hasta llegar al punto más bajo del casco,
donde se instala una bomba de achique que la extrae al exterior. Después de terminar esta parte, retiraron la primera capa superior de la quilla, lo que hizo que el trabajo se volviera mucho más fácil y amplio. También eliminaron una gran sección delantera del casco, ya que la proa debía ser afilada y puntiaguda para cortar el agua con mayor eficiencia. Tras retirar esa capa, lijaron toda la madera a fondo, dejándola suave y perfectamente uniforme. Repitieron este mismo proceso en toda la estructura del yate. Pelaron, lijaron y prepararon la superficie por completo, asegurándose de que las nuevas tablas se pudieran pegar y fijar sobre una base limpia, firme y nivelada. Además, aunque la madera pudiera parecer en buen estado desde el exterior, muchas veces escondía grietas o podredumbre interna, por lo que era fundamental realizar este trabajo minucioso para detectar cualquier defecto oculto antes de continuar con la restauración. Parece que aquí nadie los engaña. Son muy astutos y saben perfectamente lo que hacen. Y como el yate es tan largo, ninguna pieza de madera individual podía cubrir toda su extensión, así que tuvieron que unir varias tablas. La verdad es que tienen una habilidad impresionante para este tipo de trabajo. Ahora estaban instalando la viga longitudinal que sostiene las costillas del yate, como si fuera la columna vertebral del costado. Esta pieza une todas las costillas entre sí, refuerza la estructura lateral para que no se mueva y además sirve de base para la cubierta superior, actuando como una especie de repisa estructural que soportará las vigas transversales donde descansará el piso del barco. El fuerte curvado de los laterales del yate también se mantiene gracias a esta viga, ya que sin ella el costado podría deformarse o salirse del diseño original. Esta pieza recorre el barco desde la proa hasta la popa, proporcionando una cohesión total al casco, lo que la convierte en una parte multifuncional y esencial. De verdad, es una obra de ingeniería artesanal con mucho arte. Como necesitaban más madera, fueron a buscar nuevos troncos de árboles para cortarlos y prepararlos, obteniendo así material de primera calidad. Diseñaron las tablas con formas específicas de modo que encajaran perfectamente entre sí y con la estructura del yate durante el montaje. En esta fase empezaron a usar cinceles y mazos de carpintero, herramientas fundamentales para retirar pequeñas imperfecciones con gran precisión sin dañar toda la tabla. Un corte mal hecho podría obligarlos a rehacer todo desde el principio, así que cada golpe debía ser medido y controlado. El cincel y el mazo también son muy útiles en las esquinas y zonas estrechas, lugares donde las grandes máquinas no pueden alcanzar. Después de que las sierras o las herramientas eléctricas hacen los cortes gruesos, siempre quedan sobrantes o rugosidades, y ahí entra el cincel para limpiar, alisar y perfeccionar cada unión. En este punto, el equipo estaba nivelando la estructura del barco, asegurándose de que todas las piezas quedaran al mismo nivel para que al colocar las nuevas tablas no hubiera desniveles ni huecos. Luego instalaron las columnas del suelo de la cubierta, dejando espacios perfectamente iguales entre ellas. Después colocaron las tablas interiores del yate y finalmente pasaron a instalar las tablas traseras, una parte crucial porque sellan el casco desde la parte posterior, cerrando así toda la estructura principal del yate. Y así como se había esmerado en cada detalle de la proa del yate, hizo lo mismo e incluso más en la parte trasera, una zona esencial donde se instalan el timón y los sistemas de propulsión. Esta sección también proporciona fuerza estructural, ya que conecta los laterales con la quilla por detrás, dándole solidez y equilibrio al conjunto. Diseñó la popa con una forma ancha, no puntiaguda, porque este tipo de diseño ofrece mayor resistencia y estabilidad estructural al yate. Después empezó a montar las partes interiores del barco, que ya había pintado de blanco, dando un aspecto limpio y luminoso. En el taller tenían también un horno de fundición de metales, que iban a utilizar más adelante para moldear piezas metálicas personalizadas, como el contrapeso que va bajo la quilla, encargado de mantener la estabilidad del yate en el agua. Además, con este mismo metal fabricarían las bases donde se fijan los mástiles. En medio del trabajo, encontraron una auténtica joya escondida dentro de una caja llena de polvo. Y como suele pasar, las mejores cosas siempre están bien guardadas. La sacaron, la limpiaron y la lijaron cuidadosamente hasta que volvió a brillar. El resultado fue espectacular.
Luego empezaron a colocar las uniones metálicas que sirven para conectar una costilla con otra o para unir las costillas a la viga longitudinal. Estas piezas son fundamentales porque la madera, con el tiempo, puede agrietarse o debilitarse, y el metal actúa como refuerzo aportando más resistencia en las zonas de mayor presión. Cuando las olas golpean el casco, la fuerza se distribuye entre la madera y el metal, evitando que una sola parte soporte toda la tensión. El metal también une de forma sólida la quilla, las costillas y el travesaño de popa, creando un conjunto muy robusto. Sin esas piezas metálicas, con el paso de los años podría producirse una separación estructural, pero ellos quieren un yate que dure otros 100 años más. Después colocaron un gran tablón exterior sobre el casco del yate y lo pegaron firmemente con pegamento marino, asegurándolo además con clavos y tornillos. Repitieron el proceso en ambos lados del barco hasta cubrirlo completamente. Poco a poco el yate empezó a tomar su forma definitiva. Las líneas del casco se definieron y el aspecto general comenzó a imponerse. Realmente tenía una pinta impresionante. Llegó entonces el momento de hacer el calafateo. Colocaron hilos de algodón o lino entre las juntas de los tablones, presionándolos con una pequeña herramienta metálica. Este proceso es fundamental para la impermeabilización, ya que evita que el agua del mar se filtre entre los tablones y llegue al interior del barco. Además, como la madera se expande y contrae con el movimiento del agua y los cambios de temperatura, ese relleno de fibra vegetal absorbe las vibraciones y movimientos, evitando grietas y filtraciones. De este modo, el casco se mantiene seco y resistente por dentro. Finalmente, comenzaron a aplicar una capa protectora sobre toda la madera, un tratamiento que sella los poros, protege del agua salada y garantiza que el yate mantenga su belleza y solidez durante muchos años. Porque si la madera se deja sin protección, absorberá el agua del mar, se pudrirá o se expandirá. Por eso la pintura crea una capa aislante que impide que el agua penetre en los poros. Además protege de la exposición al sol, que con el tiempo decolora la madera y la debilita. Especialmente en un entorno marino, la madera siempre está expuesta a la humedad, al moho y a los hongos. Por lo tanto, esta pintura evita que esos organismos vivan en ella y al mismo tiempo realza su aspecto, dándole un acabado fuerte y elegante. En el casco del yate, colocan tapones de madera para cubrir los agujeros y evitar que el agua entre. Una vez encajados en el tablero, eliminan el exceso y luego lijan todo el lateral retirando la primera capa de madera hasta dejarla completamente suave. Después, pintan todo el yate con una capa base blanca, seguida de una marrón, y finalmente una capa superior de color naranja. Ese color le dio al yate un aspecto impresionante y elegante desde el exterior. El diseño final combinará el blanco y el naranja. La parte superior será blanca, la inferior naranja, y entre ambas colocaron una fina línea de plástico azul para marcar con precisión la separación entre los dos colores. Cuando terminan, retiran esa línea, revelando un trabajo impecable. De verdad, un trabajo de primera categoría, digno de admiración. Cuando el yate ya empezó a ganar rigidez y consistencia, decidieron quitar las columnas que lo sostenían. Tuvieron un problema en el camino ya que la carretera era muy estrecha y temían rayar el molde o romper alguna parte, lo que habría arruinado todo el esfuerzo. Pero por suerte, lograron salir a un camino más amplio y cómodo. Al llegar al nuevo lugar, continuaron trabajando sin descanso. Allí comenzaron a fabricar unos postes compuestos de madera y metal. Los llenaron completamente de arena, los sellaron con láminas metálicas y luego fundieron el metal en una gran olla hasta que alcanzó el punto de fusión. Una vez derretido, lo virtieron dentro del molde cilíndrico hasta llenarlo. El metal, al solidificarse, tomó un color plateado brillante. Repitieron el proceso hasta usar todo el material disponible. Cuando las piezas se enfriaron y solidificaron completamente, las sacaron del molde, formando estructuras firmes y perfectas. Incluso esa parte del proceso la realizaron ellos mismos, demostrando que querían construir cada detalle con sus propias manos. Eso se reflejará claramente en la calidad final del yate. Luego lo lijaron cuidadosamente y cortaron una pequeña parte de la pieza, dándole una punta precisa para después montarla en la parte inferior del yate.
Para fijarla bien, perforaron un gran agujero y siguieron taladrando hasta llegar al eje principal, donde la aseguraron con un enorme tornillo longitudinal de medio metro de largo y bastante grueso, ajustándolo con una tuerca. Después pintaron toda la parte inferior para protegerla. Pasaron entonces a trabajar en la cubierta, la segunda parte del yate. Lo primero fue fijar firmemente las tablas del suelo entre sí. Igual que antes, colocaron tapones de madera para cubrir los orificios de los tornillos. En ese momento llegó el motor, así que lo levantaron con una grúa y lo instalaron en su lugar dentro del yate. Luego prepararon el eje donde se montaría la hélice que impulsaría la embarcación en el agua y continuaron completando el resto de la cubierta y sus componentes. Una vez terminada, la cubierta quedó espectacular. Empezaron a colocar las baterías y a organizar el sistema eléctrico en la cabina inferior. Después subieron a la parte superior, donde iban a construir una segunda cubierta, no muy alta, apenas unos 25 centímetros. Empezaron a colocar largas tablas de madera que cubrían todo el largo del yate, cortaron el exceso al final y debajo colocaron otra capa de madera pintada de blanco, aplicando entre ambas un material aislante para sellarlas completamente. Cuando terminaron, comenzaron a trasladar al yate todo lo necesario para ajustar el nivel superior, porque más importante que construir bien es dejar el trabajo perfectamente acabado. Tomaron 3 piezas de madera, las unieron con una cola negra y las convirtieron en una sola pieza sólida. Luego cortaron una parta con forma de arco y la lijaron con precisión hasta eliminar la primera capa superficial, dejándola suave y uniforme. Una vez lista, se dirigieron a la proa del yate, donde instalaron una pieza metálica, asegurándola firmemente con tornillos. También construyeron la puerta del yate. Ese fue un momento muy especial para ellos, porque su sueño empezaba a hacerse realidad de manera tangible. En la zona delantera prepararon la abertura que conectaría el primer nivel con el segundo y la pintaron con un elegante color miel que le daba un aspecto impresionante, combinando funcionalidad y belleza. A continuación, tallaron a mano un diseño increíble sobre la madera y tras pintarlo, el resultado fue espectacular. Más tarde, trasladaron la pieza a otra sección donde comenzaron a instalar el mobiliario que serviría como los bancos del interior. Una vez colocados los paneles de madera encima, el conjunto quedó realmente magnífico. El yate iba a recibir una nueva capa de pintura exterior, pero antes de eso había varias cosas que estaban estropeadas y era necesario repararlas primero. Por ejemplo, algunas luces del suelo no funcionaban y la cabina inferior necesitaba una puerta nueva con su cerradura. Había muchos detalles faltantes que fueron completados cubriéndolos con paneles de madera pintados de blanco brillante que le daban un aspecto realmente impresionante. En cuanto a la cocina, la cerró con madera de tono miel, un color precioso, y también fabricó unas piezas decorativas de madera que pintó del mismo color miel y las colgó para que se secaran. Encima de las 2 planchas de la cubierta, colocó una tabla transversal y continuó con ese diseño a lo largo de ambos costados del yate. Una elección estética excelente, la verdad. Actualmente, el yate se encuentra en sus etapas finales. Solo faltan los últimos retoques. Después de construir la escalera que conecta la planta baja con la cubierta, la pintarán también del elegante color miel y la instalarán en su sitio. Esa escalera podía plegarse y desplegarse, lo que la hacía muy práctica y funcional sin ocupar demasiado espacio. Cuando el trabajo se hace con pasión, el resultado es verdaderamente extraordinario. Parece que del mismo lugar de donde tomaron la madera, también trajeron una pieza de hierro. Tras lijarla y pintarla, la transformaron en una auténtica obra maestra. Luego trasladaron el yate a otro sitio. La verdad, el yate los hizo trabajar duro, y a nosotros también con solo verlo. Después trajeron el tronco más grande que habían visto en su vida, tan enorme que podría servir por sí solo para construir un yate completo. Lo introdujeron en una máquina para cortarlo y lo convirtieron en toda la carga de madera que estamos viendo ahora. Llegó entonces el momento decisivo, el mástil donde se colocaría la vela. Una vez fabricado, lo pintaron de un tono amarillo oscuro espectacular y lo instalaron dentro del yate. Ya montado se veía altísimo. Incluso las cuerdas que controlarían la vela las hicieron ellos mismos, con una calidad y resistencia excepcionales.
Había algunos pequeños detalles pendientes, como una parte lateral del barco donde aún no se había colocado la última tabla de madera. También instalaron la brújula que los guiaría en la navegación, el puesto de mando y el travesaño que sostendría la vela transversal. En la proa, en un costado, montaron un pequeño grifo y una estufa. En la estructura de los asientos colocaron respaldos y cojines, convirtiendo esa zona en un elegante espacio para cenas al aire libre. Lujo sobre lujo. Finalmente llegó el momento más feliz para ellos: tallar el nombre del yate en la madera. Estaban realmente emocionados de haber alcanzado ese punto. Después aplicaron la última capa de pintura, un verde olivo precioso que le dio un acabado espectacular. Una vez terminado, trasladaron el yate al mar, y entonces llegó el momento que tanto esperaban. Desplegaron la vela y zarparon hacia el corazón del océano. Esta experiencia nos deja una gran lección: que nada es imposible. Lo más importante es empezar, dar el primer paso hacia lo que sueñas. Y poco a poco, todo aquello con lo que sueñas puede hacerse realidad, igual que este yate. Si te ha gustado el video, de verdad espero que me dejes tu opinión en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, me encantaría que te unas a nuestro canal. Gracias a todos.